Vamos a empezar esta nueva sección de la materia que se refiere a caminos, ¿de acuerdo? Con una definición, ¿de acuerdo? Vamos a definir a qué nos referimos con un camino. Entonces, definición. Un camino en un grafo G, un camino en un grafo G, es una secuencia finita, secuencia. En nuestro caso va a ser finita. Para efectos prácticos, dentro de matemáticas sí se pueden considerar secuencias infinitas, pero como nosotros lo vamos a aplicar a cosas más tangibles, vamos a decidir que es una secuencia finita, ¿de acuerdo? Esta secuencia finita tiene la estructura, ¿sale? O el camino W se va a definir como V0, E1, V1, E2, V2, puntos suspensivos, n-1, n, v, ¿de acuerdo? Ah, cuyos términos son aristas y vértices alternados de tal manera que para 1 menor o igual que i, de hecho, menor o igual que n, en este caso, porque vamos a pasar por los i desde 1 a n, se tiene que las aristas, la arista EI, observen que las aristas van de 1 hasta n, pues va a estar definida a través de los vértices que tiene alrededor. Vi-1, Vi. Observen que el elemento que se encuentra a la derecha de cada arista, ¿sale? Lleva el mismo índice y el que está a la izquierda lleva un índice menor, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es Vi-1, Vi, ¿de acuerdo? ¿Sale? Es decir, cada arista es precedida y sucedida por sus vértices finales, o en los que incide, ¿sale? Entonces, una secuencia de vértices y de aristas, ¿de acuerdo? Donde, pues, los vértices finales de la arista, ¿sale? Son los que tiene a su izquierda y a su derecha, ¿de acuerdo? ¿Por qué se hace así? ¿Por qué tenemos que poner las aristas? Podríamos decir, bueno, vamos de tal arista de tal vértice a tal vértice, luego al siguiente, luego al siguiente. Por ejemplo, digamos algo así, ¿sale? Eh, vamos a colocar este pequeño grafo, ¿sale? Algo así. Ahí está. Algo relativamente sencillo. Nombremos los vértices. V1, V2, V3, V4. Eso parece V11. V4, V5, V6, V7, V8. Y las aristas, vamos a darles nombre. E1, E2, E3, E4, E5. Eso, insisto, parece 11. E4, E5. E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13 y E14. Y nosotros podríamos decir, bueno, vamos a irnos de V1, pero en otro color.
Así en amarillo. Ahí está. De V1 a V2. Ah, perfecto. Entonces, este camino que vamos a definir, este camino W, empieza en V1, E1, V2, luego se va a V6, entonces va E4, V6, y luego se va hacia, ¿qué les parece? V5. Entonces sería E6, V5, y de ahí decide regresarse a V2. Entonces, E7, V2, y de ahí parte a V3, entonces E8, V3, y tal vez se regresa a V5. Entonces, em, E9, V5, y de ahí pues decide que en realidad sí venía para acá. Entonces se va de E6, V6, y resulta que en realidad quería llegar hasta V7. Entonces, E5, V7. Diablos, ¿cuántas vueltas? Primera, la definición de camino no nos implica que no podamos pasar por encima de otro vértice, por algún vértice que ya hayamos pasado antes. Y tampoco nos limita a que no podamos pasar sobre otra arista. Por otra parte, tampoco define que sea el más corto. De hecho, nada más nos dice, pues es como que si te movieras y llegaras a algún lugar. Es más, nada nos limita a que podría terminar en el mismo lugar. ¿Sale? Entonces, pues esto sería un camino. ¿De acuerdo? ¿Dudas con esto? Voy a suponer que están diciendo que no, porque andan como que muy callados. Decimos que W es un camino de V0 a Vn, o que es un camino V0, Vn. Esta diagonal nos está diciendo de dónde sale y hacia dónde llega. ¿De acuerdo? Por lo tanto, V0 es llamado origen de W. Vn es llamado destino o término de W. Y para I mayor o igual que 1, pero menor que N, los, eh, los vértices VI son llamados vértices internos de W. Así pues, en este caso, este vértice es el origen, V7 es el destino, y todos los demás, V2, V6, V5, V2, V3, otra vez V5 y V6,
Todos esos que están ahí son vértices internos. ¿Sale? Ya. Observación. V0 y Vn no necesariamente. Son diferentes. Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe, todo bien. Ok. Observen que un camino es simplemente una forma de recorrer el grafo, que podemos recorrerlo como se nos antoje. Eh, en estos momentos, un camino, como lo hemos definido, pues no necesariamente es un subgrafo. ¿Por qué no es un subgrafo? Porque si nosotros tomáramos esto como un subgrafo, se pierde la esencia del recorrido. ¿Sale? Observen que si lo tomáramos como subgrafo, el subgrafo está formado por un conjunto de vértices que serían B1, B2, B3, B5, B6 y B7, y un conjunto de aristas que serían E1, E8, E7, E4, E6, E9 y E5. Sin embargo, el camino está definido a través de la repetición de algunos vértices y algunas aristas. En este caso en particular, ¿de acuerdo? Pero en definición de conjuntos, los vértices que se repiten, por ejemplo, V2, V5, V6, no pueden entrar repetidos dentro del conjunto. Y en el caso de la arista E6 que se repite, no podría entrar esa repetición dentro del conjunto. Entonces hay pérdida de información si tratamos de describir esto como un subgrafo, por lo cual se tiene que definir como una secuencia. Algunos tipos de caminos, que vamos a definirlos más adelante, sí van a poder ser descritos como subgrafos. Pero por el momento, esta es una definición de un camino en general. ¿De acuerdo? También vamos a empezar a dar algunas definiciones de elementos que en lo general em, se van a trabajar así porque el grafo no tiene las aristas ponderadas, es decir, las aristas no llevan ningún peso. ¿Sale? Cuando les pongamos algún peso, entonces va a tener sentido utilizar otro tipo de herramientas. Pero por el momento, como no están ponderadas, pues todas las aristas tendrán como que el mismo valor. Por eso es que la siguiente definición, ¿sale? Tiene sentido si consideramos que todas las aristas valen 1. Así pues, definición. La longitud de un camino W se define como valor absoluto de W, que más que valor absoluto va en el sentido de norma, igual a N, donde N es el número de aristas de W. ¿De acuerdo? Ok. En este caso, la longitud de W pues sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La longitud de W es 8. Y ustedes pueden decir, pero es que las aristas que conforman es E1, E8, E7, E4, E6, E9 y E5. Esas son 7 aristas. Sí,
pero caminamos 2 veces sobre E6, ¿de acuerdo? Es decir, son todas las aristas que tuvimos que transitar. Transitamos 1, 2, 3, 4, 5, bueno, quién sabe cómo lo hicimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿de acuerdo? Entonces, dentro del grafo, si lo tomáramos como subgrafo, serían 7 aristas, pero la longitud real son 8 porque a esta arista de 6 la recorrimos 2 veces. Definición. Un camino trivial es aquel que no contiene aristas. No contiene aristas. Entonces, para cualquier vértice V en el conjunto de vértices de un grafo G, ¿de acuerdo? Un camino formado solamente por un vértice es un camino trivial, ¿sale? Y además, la longitud de un camino trivial es 0, porque no tiene aristas. Entonces, si tú tomas un vértice, eso ya es un camino y con longitud 0. Cuando tú le agregas aristas, ya empiezas a hacerlo crecer. ¿Sale? Definición. Un camino W definido como V0, E1, V1, puntos suspensivos, Vn-1, En, Vn, es abierto si V0 es diferente de Vn y es cerrado si V0 es igual a Vn. En este caso, el camino que dibujamos aquí es abierto, pero si al final le agregamos E3, tendríamos E3, V1 y eso ya sería cerrado, porque llegamos al punto de partida. Terminamos donde iniciamos, es decir, el origen y el término son el mismo. ¿Sale? Abierto, el origen y el término diferentes. Cerrado, el origen y el término iguales. Definición. Un camino W se llama recorrido si las aristas E1, E2 hasta En de W son distintas. Es decir, no se repiten aristas. Y podríamos tener una definición idéntica. Es más, hasta la voy a copiar y pegar. Pero ahora, en lugar de enfocarnos en las aristas, nos enfocamos en los vértices. ¿Qué cambia? Esto.
Un camino W se llama camino simple si los vértices V0, V1 hasta Vn de W son distintos. Es decir, no se repiten los vértices. En este tenemos un camino puro y natural, ¿de acuerdo? Se repiten vértices, se repiten aristas, hace un montón de destrozos. ¿Sale? Bueno, voy a llevarme esto para acá. Voy a copiarlo. Voy a ponerlo por acá y vamos a borrar el camino amarillo que ya teníamos. ¿Sale? Voy a tratar de borrarlo lo mejor posible. Ahí está. No, eso no. Ahí está. Vamos a construir un camino azul, ¿de acuerdo? Vamos a irnos de V1 a V2. Entonces ese va a ser un W, V1, E1, V2. Y luego vamos a bajar a V6. Entonces sería E4, V6. Luego vamos a irnos a V5. Entonces sería E6, V5. Y de aquí a V2. Entonces sería E7, V2. Y vamos a terminar acá en V3. ¿Sale? Entonces sería E8, V3. Dejen, voy a mover esto para acá. Ah, caray. Ahora sí. Ahí está. Esta cosa de aquí, este es un recorrido. Observen que ninguna de las aristas se repite. Fuimos E1, E4, E6, E7, E8. Sin embargo, no es camino simple. ¿Por qué no es camino simple? Porque se nos repite V2. Aquí está V2 y aquí regresamos a V2. Para que sea un camino simple no deben de repetirse los vértices. Por ejemplo, ¿qué les parece? No, el amarillo ya lo utilizamos, vamos a utilizar el verde. V4, V8, V7 y V1. Ahí está. Escribimos este camino que es V4, no es cierto. E13, V8, luego sigue E14, V7, E3 y V1. En este no se repiten vértices y como no hay repetición de vértices, tampoco hay repetición de aristas. ¿De acuerdo? Entonces, esta cosa es un camino simple. Porque no repetimos vértices. Más aún, también es un recorrido. Porque no hay repetición de aristas. Esto lo que significa, o lo que trato de darles a entender, es que todos los caminos son recorridos.
pero no todos los recorridos son caminos simples, ¿de acuerdo? En los caminos simples no hay repetición ni de aristas ni de vértices. En los recorridos no se repiten las aristas, pero pueden repetirse los vértices. Y en los caminos en general puede haber repetición de vértices y repetición de aristas. ¿Sale? Más o menos, ¿dudas? Ok, perfecto. Observación. Dos caminos simples con el mismo número de vértices son isomorfos. Y aquí hay algo bien entretenido. No es el hecho de que nos digan que dos caminos simples con el mismo número de vértices son isomorfos, sino que te están diciendo que un camino simple lo puedes considerar como un subgrafo del grafo principal. Los recorridos no, porque puede haber repetición de vértices, pero los caminos simples, al no tener ni repetición de vértices ni de aristas, ¿sale? Pueden ser considerados como subgrafos. ¿De acuerdo? Entonces, un camino simple, si tú tomas el conjunto de vértices que lo forman y el conjunto de aristas, te forma un subgrafo, el cual te une dos vértices, ¿de acuerdo? En donde no hay ni repetición de vértices ni de aristas. Este camino verde sería isomorfo. ¿Cuántos vértices tiene? 4. Pues a un grafo de esta forma. Este grafo y esta cosa de aquí son isomorfas. Porque los caminos simples lo que hacen es que tú los puedes ver de manera isomorfa a líneas o a grafos en forma de línea, ¿de acuerdo? Donde tienes vértice, arista, vértice, arista, vértice, arista de manera consecutiva. Y eso es lo fascinante de los caminos simples, que es una forma muy simple de llegar de un vértice a otro. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, problemas? Ok. Voy a suponer que están diciendo que no. Entonces vamos a tomar una pequeña pausa.